bendiga a mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta mañana, poder estar en su casa y poder aprender de su palabra. Creo que es de las más grandes bendiciones que tenemos. Y vamos a orar para presentar esta clase delante del Señor. Y de esta manera, Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por habernos guardado hasta aquí, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, para presentarte esta clase, Señor. Cada clase en cada salón sistema, a nivel mundial, Señor, en todo lugar donde se esté compartiendo y enseñando palabras, Señor, de espaldas, Señor, y de una manera muy especial, te rogamos, Señor, que en esta mañana nos hables, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos cada uno de los que estamos llegando, Señor, a esta clase, Señor. Te suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón. Señor, que tu palabra se arraigue en nuestra vida, Señor. Oramos, Padre, que bendigas que cada alma que venga, Señor, necesitada, Señor, pueda ser saciada, Señor. Al que venga con dolor, Padre, nos pueda, Señor, consolar, Señor. Oh Dios, el que venga enfermo, Señor, tu mano de sanidad, Señor, sea operando salud en esa vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y en tus manos encomendamos a los que están de camino, Señor, tráelos con bien también. Gracias, Señor, por ser nuestro buen Dios y por amarnos, Señor, como nos amas. Te daremos siempre aquí, amado Dios, toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque tú lo eres. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Esta mañana, si ya se me acabó la puerta, para cerrarla. De esta plataforma, damos gracias a Dios por sus vidas, que han hecho el esfuerzo de poder estar en este salón de clase, y de igual manera damos gracias al Señor por cada persona a través de las redes sociales que van a tener la oportunidad de poder escuchar esta enseñanza que concierne al día de hoy. Y nuestro propósito al dar estas enseñanzas es que usted, amado oyente, pueda alimentarse de la palabra, pueda crecer en su relación con el Señor, pueda fortalecerse en el Señor y seguir en el nombre de Jesús hacia adelante. Y también por aquellos que, amén, por escuchar la escritura, la palabra del Señor, esa fe para ser salvos pueda nacer en usted. La Biblia dice que la fe viene por él, el oír viene por la palabra del Señor. Así que es muy importante, amén, prestar atención a las escrituras, sobre todo que estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Y creo que la escritura, la palabra del Señor, es lo único que nos puede sostener a usted y a mí. Como padres de familia, muchos de nosotros tenemos hijos, otros ya tienen nietos, estamos en una nueva etapa, hay una gran carga y hay una gran responsabilidad, definitivamente. Y el título del tema que corresponde al día de hoy es muy interesante, porque el tema general, son 14 lecciones, corresponden a esta sección, se intitula Caminando más cerca de Dios. Es impresionante. Me llamó mucho la atención el tema general. Y el tema que corresponde a la clase de hoy, que por cierto, se inició el domingo pasado, vamos a pedir disculpas desde ya que no se pudo lograr esa transmisión. Tuvimos ciertos inconvenientes, pero bendito sea Dios, esperamos en el Señor que en el día de hoy no haya ese inconveniente. Y el tema a tratar en la mañana de hoy se intitula
peleando contra el pecado. Y habíamos mencionado que la doctrina clave al tema que se va a tratar dice de la siguiente manera: los cristianos deben darle muerte a los pecados del residuo de su depravación a lo largo de todas sus vidas. Vamos a entenderlo nosotros, que aquel que está en Cristo, ligado a Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida, ha vuelto a nacer de nuevo, ha sido engendrado por Dios. Tiene que usted entender, tengo que yo entender, amén, que toda nuestra vida vamos a tener que estar lidiando con uno de nuestros enemigos. ¿Saben quién es? Usted mismo. Soy yo mismo. Esta naturaleza caída que somos usted y yo. Aquí vamos a aprender cómo vamos a lidiar ello con la ayuda del Señor. Y, por otro lado, gloria al Señor, el consejo para aquellos que todavía no han abrazado la fe: preste atención que la fe, vuelvo a reiterar, viene por el oír viene por la palabra del Señor. El único, desde ya te pongo en auto, el único quien puede llenar el vacío que hay en usted y en mí solamente es Dios. Dios es el único quien puede llenar el vacío en el corazón del hombre. Podemos estar podridos en dinero, pero el dinero, bendito sea Dios, no llena esa necesidad. Podemos estar experimentando muchas cosas, quizás en lo material, teniendo propiedades, bendito el nombre del Señor, pero esas propiedades, esos bienes materiales, no llenan el vacío que hay en el corazón del ser humano. Ese vacío, te reitero, solamente puede ser llenado por Dios. Por Dios. Ni aún la religión, cualquiera que tú practiques, puede llenar ese vacío. Es solamente Dios el único quien puede llenar el vacío que hay en nuestras vidas. Él no solamente lo llena, sino lo sacia. Gloria al Señor. Así que te invito a que juntos meditemos en lo que vamos a compartir en esta preciosa mañana. El versículo a memorizar está basado en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 13. Esta epístola o carta fue escrita por el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y un gentil es un no judío. Usted y yo somos gentiles. Y que por la gracia de Dios estamos donde estamos. Amén. Y el consejo apostólico que da Pablo a la iglesia en Roma, se cree que esta epístola o carta fue escrita desde Corinto. Gloria al Señor. Y Pablo les dice a la iglesia en Roma, gloria al Señor, de la siguiente manera: porque si vivís, es el consejo para aquel que está en Cristo, está ligado a Cristo, porque si vivís conforme a la carne, vais a ¿qué? A morir. Pero más si por el Espíritu, observen que Espíritu está con mayúscula o con minúscula. Mayúscula. Cuando está con mayúscula se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Y la tercera persona de la Trinidad no es nada más y nada menos quien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Cuando decimos que es una persona, ¿qué es lo que lo distingue al ser humano de los animales? El ser humano es un ser pensante. El ser humano tiene sentimientos. El ser humano tiene voluntad. Entonces, todo este conjunto demuestra su personalidad. Bendito el nombre del Señor. De igual manera, el Espíritu Santo, cuando decimos que es una persona, estamos diciendo que Él es un ser pensante. Él es Dios. Él es un ser pensante. Gloria al Señor. Él tiene sentimientos y Él tiene voluntad. Él es el que se encarga, cuando uno está ligado a Cristo, ha sido engendrado por Dios, de repartir los dones a su iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Gloria al Señor. Él se encarga de repartir a cada uno de sus hijos como Él quiere. Gloria al Señor. Porque Él es Dios. Amén. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Amén.
Gloria al Señor. Y ese es otro tema doctrinal, pero nosotros vamos a enfocarnos al tema que corresponde a esta mañana, peleando contra el pecado. Bueno, hay una base bíblica para este estudio. Espero que ustedes lo estén repasando, revisando, yendo a las escrituras. Bendito el nombre del Señor. Y dice la escritura prelectura. Salmo 119, capítulo 119, versículos 9 al 16, Romanos 6, del 1 al 14, capítulo 7, verso 15 al 20, capítulo 8, del 1 al 13, Efesios 4, 17 al 32 y primera de Juan 1, 5 al 10. Bendito el nombre del Señor. Quiero, a diferencia del domingo anterior, quiero iniciar esta plática con ustedes, esta enseñanza, con un pensamiento de un reformador del siglo XVI, Juan Calvino. Juan Calvino dijo lo siguiente: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Miren qué interesante. Esto me hizo pensar. Juan Calvino dijo: un pueblo que no estudia la Biblia para el cristiano evangélico es, nuestra autoridad es la palabra de Dios. La escritura tenemos que conocerla. Juan Calvino tenía razón. Un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía. Usted tiene que entender, pero ¿qué es herejía? ¿Alguien tiene una idea? Cualquiera de ustedes, por favor. Manipulación de la palabra misma. Manipulación de la palabra misma. ¿Idea? Gracias. Carlos, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguien más? Preste atención, tome nota. Es muy importante tomar nota porque de esta manera podemos nosotros, amén, repasarlo en cualquier momento y recordar. Herejía es el error sostenido con pertinacia, o terquedad, o tenacidad, en lo que a una doctrina se refiere en nuestro caso. Doctrina es sinónimo de instrucción, doctrina es sinónimo de enseñanza. Entonces, una persona hereje es aquella persona que sostiene el error con terquedad. O sea, no da su brazo a torcer. En otras palabras, mueve en su ley. Tremendo es eso, ¿verdad? Es necio, exactamente. Cuando yo pensaba en lo que expresó este reformador llamado Juan Calvino, llegué a este otro pensamiento que se lo voy a compartir a ustedes. Si un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios, entonces un pueblo que estudia la Biblia, escucha esta palabra, esta frase, discierne una herejía con la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué entiende usted por discernir? ¿Alguna idea? Es saber establecer qué es verdad, qué es mentira. Es saber establecer qué es verdad y qué es mentira. Gracias. Entendimiento en el Espíritu Santo. Entendimiento en el Espíritu Santo. Igualmente hablando de eso, saber de bien y viene del mal. Saber qué es lo que viene del bien y qué es lo que viene del mal, ¿en base a qué? A las escrituras, correcto. El discernimiento solo viene por el Espíritu. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Pregunto, hoy en día, siglo XXI, ¿es importante que dentro de la iglesia haya discernimiento? Amén. Con todo lo que escuchamos desde los púlpitos y de entre las tantas cosas que se enseñan o predican, hay también mucha herejía. ¿Es verdad o es falso? Podría considerarse herejía que determinadas personas que están en el púlpito cogen la palabra y no la dan a conocer
toda a ciencia cierta o un 100%, sino lo que les conviene. Por ejemplo, escuchaba yo a un pastor de que no es malo que se tatúe, porque sencillamente mi hijo se tatuó. Dijo el pastor que tatuó, pero usted mira la Biblia y para realmente, si usted sigue la Escritura, seriamente no es tan bien visto una persona tatuada cristiana y eso. ¿Sí? Es una herejía cuando yo trato de defender, porque sencillamente son ciertos intereses. Entonces uno dice, bueno, es como lo que pasa con el Halloween. Hay personas que desde el púlpito dicen que es malo y es, pero hay otras que nosotros decimos, no hay que celebrar eso. Ok, gracias por tu aportación, Alejandro. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, para no incurrir en error, que yo me proponga a escudriñar lo que enseña la Escritura. La Escritura es mi fundamento, la Escritura es mi autoridad, y si nosotros escudriñamos la palabra dice la Escritura que la enseñanza es luz. Amén. La Escritura nos va a sacar de nuestra oscuridad y va a alumbrar la revelación que se encuentra en las Escrituras. Y vamos a ir paso a paso. Gracias. Gracias. Hay ciertos herejes, como usted lo acaba de mencionar, personas sí, que se escudan en decir, ¿tú cómo sabes que lo que estás leyendo, esa Biblia que estás leyendo, es la verdad? O sea, ellos piensan que las traducciones o diferentes presentaciones de la Biblia han sido cambiadas y manipuladas. Pero sabemos por el poder del Espíritu que cuando leemos una Reina Valera, 60, estamos respaldándonos en la verdad. Y tenemos el poder del discernimiento a través del Espíritu. Y eso solo viene a consecuencia de estudio, seguimiento y escuchar por varios años. Exacto. Ahora, vamos paso a la vez. Vamos a ir asentando el conocimiento en esta base, en este fundamento. Es como cuando uno va a construir una casa, ¿verdad? Y para que la casa tenga un buen fundamento, ¿qué hay que hacer? Cimiento. Y en ese cimiento hay que echar piedra, arena, varillas, etcétera, etcétera. Se tira el cimiento y se levanta un ¿qué? Un sobrecimiento. Y sobre esa base comienza a levantarse las paredes y se hace una muy buena estructura. Pero si no tiene fundamento, ¿qué va a pasar? Obviamente, tarde o temprano se va a caer. Ahora, vayamos por partes y despacio. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Ella está por encima de concilios. Preste atención a lo que estoy diciendo. Tradiciones, el Papa y de filosofías humanas. Ella es la autoridad suprema de un verdadero creyente. ¿Está claro? Muy bien. Pregunta para ti, amado oyente, donde te encuentres. Pregunta para ti. ¿Te animas junto a nosotros a descubrir a Cristo en cada una de sus páginas? Si ese es tu anhelo, esperamos y eres bienvenido. ¿La iglesia le da la bienvenida? Amén. Amén, le damos la bienvenida, porque para eso estamos aquí. O sea, no estoy aquí para perder el tiempo. Estoy aquí con una gran carga y una gran responsabilidad para dar a conocer lo que enseña las Escrituras. Gloria al Señor. Yo creo que el primer confrontado soy yo mismo. El primero que es corregido soy yo mismo. El primero a quien el Señor va a llamar la atención es a mi persona. Al que mucho se le dio, más se le exige. Más, exactamente. Así que hay una gran carga y una gran responsabilidad. La Escritura dice, y una Escritura que yo quiero que usted la memorice, la aprenda. Y vamos a tomar en cuenta el contexto. Es decir, lo que viene antes, lo que viene después, para que pueda comprender el contenido de lo que está hablando el profeta. En este caso, el profeta Isaías.
es considerado como uno de los profetas mayores, no por ser mayor en importancia, sino porque escribió más, bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo. Es tremendo. Él se dirigió al pueblo de Israel en la parte sur. Fue su profecía que Dios lo usó en su tiempo. La Escritura dice en el libro de Isaías 48, sécase la hierba, interesante, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué tremendo es esto. De acuerdo al contexto, cuando hablo de contexto, quiere decir lo que viene antes y lo que viene después, y a la luz de todo el libro que se ha de estudiar. De acuerdo al contexto, las Sagradas Escrituras nos revela, versículo 6, una voz que decía, grita. Dios, Jehová Dios, hablando al profeta para que se dirija a su pueblo. ¿Ah? Grita. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Mira, Dios está hablando aquí. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito el nombre del Señor. Jesús dijo de que ni una jota, ni un tilde pasará conforme a todo lo que esté escrito en esta palabra. Todo se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Te animo, amado oyente que me escuchas, en el nombre de Jesús, a que ames la palabra de Dios. Empezando por algo simple, leyéndola. Empezando por leerla, meditarla, estudiándola cada día, permitiendo que ella alumbre tu entendimiento y te saque de sendas tinieblas. Perdón, hermano Juan. Para picarnos un poco en la guía que está en hermano, los invito a que tomen de atrás para adelante la segunda hoja. Ahí la vamos buscando, por favor. Es que mire que no la... Sí, no sabíamos dónde estaba. Está bien porque es que como no había terminado la continuación. Entonces, tomen su guía y de atrás para adelante tapen el suyo. Perdone que en el orden. Ajá. Bien. Deseo iniciar esta segunda parte de este estudio bíblico hablando un poquito acerca de la reforma. Escuchemos, esto es sumamente importante para ti, aprender a conocer cuáles son tus raíces, comprender que tus raíces son judeo-cristianas. Gloria al Señor. Tenemos que comprender que lo que tenemos aquí en nuestras manos, gloria a Dios, generaciones han pasado, sangre se ha derramado, hay gente que ha pagado el precio por preservar las escrituras. Muchos fueron torturados, otros fueron quemados. Y vamos a escuchar un poquito de lo que ha pasado en siglos pasados. Gloria al Señor, y vámonos al siglo XVI, por allí por los 1500 y tantos. Gloria al Señor. La reforma fue un redescubrimiento de la vida y luz hallada solo en Cristo. Uno de esos relatos se encuentran en los escritos. Esta persona que voy a mencionar pagó el precio por mantenerse en sus convicciones. A ella le cortaron el cuello.
y su reinado solamente duró 9 días. Escuchen lo que pasó. Uno de esos relatos se encuentra en los escritos de Juana Grey, quien gobernó como reina de Inglaterra por un total de 9 días. Su reinado culminó cuando María, la hija de Catalina de Aragón y Enrique VIII, armó un ejército, destituyó a Juana Grey y la encarceló en la Torre de Londres, en Inglaterra. Juana fue martirizada el 12 de febrero de 1554, siglo XVI. Mientras estuvo en la torre, a Juana se le concedió permiso para tener un Nuevo Testamento. En la mañana de su martirio, ella hizo una anotación en la parte interior del mismo, pidiéndole al guardia que se la entregara a su hermanita menor. Ella escribió estas palabras: regocíjate en Cristo, como lo hago yo. Sigue las pisadas de tu maestro Cristo y toma tu cruz. Qué tremendo. Coloca tus pecados sobre su espalda y siempre aférrate a él. Y en cuanto a mi muerte, regocíjate como yo, buena hermana, de que yo seré liberada de esta corrupción. Bendito el nombre del Señor, y seré vestida de incorrupción. ¡Qué profundidad de convicción en el corazón de esta joven! Bendito el nombre del Señor. La resolución de Juana frente a la muerte no estaba basada en ninguna confianza en sí misma, porque por naturaleza el ser humano teme a la muerte, ¿sí o no? Sí. Y Jesús nos dejó ejemplo cuando estaba en el Getsemaní, con gran temor y lágrimas, rostro puesto en el piso, intercediendo al Padre, porque sabía que su hora ya llegaba. Y él estaba consciente de que era necesario que se cumpliera todo lo que había sido escrito acerca de él, que el Cristo había de padecer, gloria al Señor, y había de tomar sobre su cuerpo en la cruz tu pecado, mi pecado, tu iniquidad, mi iniquidad, para que por la gracia de Dios, por fe en su muerte, tú y yo tengamos vida. Es por la gracia de Dios que estás aquí. Es por la gracia de Dios que estoy yo aquí en pie. Y hay tanto por qué estar agradecidos a Dios, porque eso es gracia. Y cuando digo gracia, quiere decir que yo no lo merecía. Por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es un don. Un don es un regalo de parte de Dios y no por obras para que ninguno se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de parte de Dios el Padre, pero alguien tenía que pagar el precio. Tú no te podías salvar por ti mismo, yo tampoco no me podía salvar por mí mismo. Cuando Pablo escribe la carta o epístola a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo les dice, y él, usted lee el contexto, se refiere a Cristo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Cuando estabais, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Está hablando a la iglesia. O sea, el trato de Dios es primeramente con sus hijos.
Es tremendo, es eso. El juicio empieza por casa, y cuando digo que casa, se refiere a esta casa que es usted, que soy yo, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Dice la Escritura en el libro de Hebreo. Es tremendo eso. Tarde o temprano, aunque no crea que hay Dios, eso no quiere decir que no exista. Qué tremendo. Tarde o temprano el ser humano se va a presentar delante de la presencia del Señor, y el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Y cada uno va a dar razón de la oportunidad que tuvo cuando escuchó este santo evangelio. ¿Cuánto adoramos a Dios en el día de hoy? Amén. Amén. Gloria al Señor. Miren, mis amados, estábamos diciendo que la resolución de Juana frente a la muerte no estaba basada en ninguna confianza en sí misma, ni tampoco de seguir los ritos de la Iglesia Católica Romana. Su confianza vino solo por y a través de Cristo. Tu confianza y mi confianza tiene que venir solo y a través de Cristo. ¿Cuánto adoramos a Dios en el día de hoy? Que yo te animo en el nombre de Jesús que prestes atención a esta palabra. Esta palabra es vida o muerte. Vida o muerte. Vida si la aceptas y la recibes de corazón, y muerte si la rechazas y te endureces por causa de tremendo. Tal confianza frente a la muerte era un bien poco común en vísperas de la Reforma. Los del período de la Reforma tenían un refrán, ese refrán que había en ese entonces, estamos hablando de la Edad Media, antes del Renacimiento, antes de la Edad Moderna. Gloria al Señor. En medio de la vida morimos. Ese era el refrán. En medio de la vida morimos. Interesante que Martín Lutero, en uno de sus sermones, le dio un giro de 180 grados a este refrán, partiendo de la recuperación de la doctrina de la justificación por la fe sola en la obra de Cristo solo. Lutero rebatió y dijo: no. En medio de la muerte vivimos. ¿Entiendes lo que escuchas? En medio de la muerte vivimos. Estas referencias las tomé de esta persona, este hermano Stephen Nichols. Ahora vamos a ir, bendito el nombre del Señor, con esta pequeña introducción. Hermano, la palabra de Dios dice: ya no vivo yo, más Cristo. Correcto, correcto. El que está en Cristo, el que está ligado, pegado a Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú aceptaste a Jesús en algún momento, cuando Dios trajo convicción en tu ser interior, porque déjeme decirle, aclarar esto, el único, pues no hay otro, quien puede convencernos de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Él redarguirá de pecado por cuanto no creen en mí, dijo el Señor Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Solamente Dios, por la predicación del evangelio completo, no parte del evangelio, el evangelio completo, amén, puede traer convicción al pecador y arrepentirse. Es más, esa fe también es inyectada por Dios para ponerla en aquel sustituto tuyo y mío, quien es Cristo, nuestra justicia perfecta.
Cristo es tu justicia, Cristo es mi justicia, y en Él, por su gracia, soy justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo es tu paz, Cristo es mi paz. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tribulación, tú puedes experimentar la paz de Dios. Sí. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? ¿Cuánto adoramos a Dios? Miren, yo no sé lo que tú puedas estar pasando. Hay situaciones por las cuales el ser humano está pasando hoy en día que son, todos los días hay noticias, ¿verdad? De todo calibre, de todo calibre. Pero cuando usted aprende a refugiarse en Dios, a conocer quién es Él, a la luz de las sagradas escrituras, y a conocer sus promesas y abrazarlas, a hacerlas suyas, Dios guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Alejandro. Yo decía, no, lo que en este proceso que estoy pasando, enfermedad, el Señor me fortalece en esta debilidad. Si no estuviese buscando de Él, no se me estuviera alimentando la palabra, no soy capaz de seguir adelante. Está bien duro, no saben cómo hago para venir acá. Los dolores son muchos, el sangrado es mucho, realmente tengo muchos dolores que ustedes no se imaginan. Dolor muy crítico que no han podido controlar la medicina. Pero sé que el Señor me fortalece por eso. Gracias, Alejandro. Gracias. Para sentarme, estar aquí sentado es un sacrificio. Gracias por compartir. Nuestros hermanos no saben de lo que él está mencionando. Nuestro hermano está viviendo con un cáncer al colon. Y si está él aquí, por la pura gracia. A veces uno no sabe nada de lo de nadie. Solo Dios y usted y Dios, nadie más. Dele gracias a Dios. Amado hermano, amigo, estás aquí. Demos gracias al Señor, que si estoy donde estoy, es su gracia la que es. ¿Cuánto adoramos a Dios por él? Creemos en el poder de la oración. Si está en el propósito de Dios sanarte en el nombre de Jesús, Él lo hace. Pero si sus planes son otros, no hagamos como el rey Ezequías. El Señor mandó el profeta al vidente y le dijo: alista tus cosas, que vas a morir. ¿Qué? Y el profeta dejó el mensaje que Dios le dio para el rey de turno, el rey Ezequías, rey de Judá, y se volvió. ¿Qué actitud tomó él? No aceptó la voluntad de Dios y que se quebrantó y lloró delante de su presencia. Y el Señor en su misericordia, en su soberanía, le extendió 15 años, pero para su desgracia. Lea usted Primera de Reyes. Todo el tiempo que este rey gobernó por un tiempo de paz, de prosperidad, pero cuando el Señor le dijo: alista tus cosas, que vas a morir. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios me dice algo, yo creo que nuestra oración aprendemos de Jesús. Jesús en el Getsemaní, rostro en tierra, consciente de lo que tenía que pasar de allí en adelante, dijo: Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? De aflicción. Sabía todo lo que se le venía encima. Dice que su sudor era como sudor de lágrimas, como gotas de sangre que brotaban de su cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Pero él dijo luego lo siguiente: mas no sea como yo quiero, sino. Muchas veces aceptar la voluntad de Dios en nuestra humanidad nos cuesta, pero Dios sabe qué es lo mejor para cada uno. ¿Cuánto lo podemos hacer? Amén. Dios sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para mí, y descansar en sus promesas y lo que nos va a traer paz y sosiego. ¿Cuánto adoramos a Dios en el día de hoy? Amén, amados hermanos. Es tremendo, es esto. Es tremendo. Y el que le habla
No solamente es un conocimiento teológico, yo también he estado en Cabanilla, en más de una ocasión, y en este estado, y también en el estado de Florida, pero por la gracia de Dios estoy. Amén. Adelante, Adrián. Hermano Juan, es un ejemplo que se menciona aquí, Juana, es algo tan tremendo que tal vez no lo alcanzamos a mencionar. Una joven a esta edad, hermosa, llena de salud, ella podría dejar su convicción en Cristo y volverse a su reinado, porque eso era lo que hacían, seguir reinando, pero cambiando sus convicciones. Y aún así, ella renunció a todo lujo, comodidad, reinado. ¿Por qué? Porque prefirió revestirse de lo que es el verdadero espíritu. Y ahí entregó su vida en paz. Y ese legado le dejó a su hermano. Qué profundo. Miren, esto no es asunto de religión. Yo quiero aclararte eso. Llamado oyente que me escuchas, donde te encuentres. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de relación. La pregunta sería entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Ese es el. Bueno, también Moisés, Adelante. ¿Quién? Moisés. En vez de seguir, porque él estaba y no mejor decidió apartarse con los hebreos, que seguir con Correcto. y él también. Y él también hizo eso. Exactamente. O sea, la decisión que tú tomes, que yo tome con relación a nuestras convicciones va a marcar no solamente tu vida, no solamente va a marcar mi vida, sino tu entorno íntimo, si estás casado, a tu esposa, y si hay familia e hijos, va a afectar a los hijos y generaciones. ¡Ah, qué tremendo! Pon tu mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre e intercediendo por todos nosotros como nuestro sumo sacerdote. Él dijo, a su pueblo vendré otra vez. ¿Cuántas gloria a Dios por ello? Amén. Gloria al Señor. Pongamos nuestra mirada en lo eterno, no en lo que es lo terrenal. A veces estamos tan afanados en tantas cosas, sin saber lo que será el día de mañana. ¿Es verdad o es falso? Es verdad. El edificio que se cayó en Miami, de un momento a otro, pasó ese incidente. Yo me pregunto, ¿eso le habrá tomado a nuestro hacedor, nuestro creador, de sorpresa? Dice que ni un gorrión cae a tierra sin que él lo permita. Los cabellos de tu cabeza son todos contados. Él sabe el número de cabello. ¿Usted sabe cuánto número de cabello tiene su cabecita? Uno se goza porque el cuidado que él tiene de los suyos es impresionante, hermanos. Es impresionante. Vale la pena abrazar esta palabra, vale la pena refugiarse en Él, en Cristo y en Dios. En Él estaremos seguros, pase lo que pase. Amén. Venga lo que venga. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos nosotros llamados. ¿Qué nos separará, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Potestades? Nada, ni nadie, la vida, la muerte, nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tienen esa confianza? Amén. Y si no la tienes, este es tu día de salvación. No lo rechaces. Y ponte en serio con Dios. Porque el caminar con Él realmente es una aventura de fe. Amén. Es hermoso, amén, poder descansar en el cuidado sobrenatural de este Dios
amén, del cual nos habla la Escritura, que es el Dios eterno, el todopoderoso, amén, el Dios inmutable, que no cambia. ¿El hombre cambia? Sí. Dios no cambia. Lo que Él promete, lo cumple. Pero hay una demanda para que sus bendiciones nos alcancen. ¿Y cuál es esa demanda? De parte de su pueblo. Obediencia. Todos estamos aquí en una escuela. Y todos los días, hasta cuando el Señor nos llame, vamos a seguir aprendiendo. No te avergüences de dar testimonio de Él, para que cuando Él venga con sus santos ángeles, Él también pueda mencionarte a ti y a mí. Seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos sal allí donde no hay sabor. No te preocupes por lo que está pasando, que lo que está pasando simplemente es el cumplimiento de la profecía. ¿Cuánto adoramos a Dios por eso? Qué lindo confiar en la palabra del Señor. Qué hermoso es entenderla, qué hermoso es conocerla. Un consejo puntual. Cuando tú leas la Escritura, ya has orado y sabes que tienes que acercarte a Él con una actitud de humildad, reconociendo tu necesidad de Él. Amén. Y comienzas a hacer esa lectura, puedes empezar desde el primer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Si no lo entiendes, no te preocupes por eso. Va a llegar un momento en donde el Espíritu Santo te va a dar luz y va a hacerte comprender la revelación escrita. Y vas a decir, wow, esto no lo entendía y ahora lo entiende. Lo entiendo ahora. Y cuando tú lo entiendas y el Señor te esté hablando a tu ser interior, el consejo para ti es, y para mí también, simplemente obedece. ¿Decimos amén? Amén. Obedece. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Estamos sobre ruedas? Ok. Bien. Vamos a ver. Tenemos unos minutitos. Bien. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 13. Voy a dar lectura, capítulo 13, versículos 8 al 14. Voy a leerlo todo, pero me voy a enfocar en el verso 13, luego en el 14, ¿ok? El subtítulo de esta parte, de los versos 8 al 14, se intitula La plenitud de la ley es el amor. La plenitud de la ley es el amor. ¿Alguien lo puede leer? ¿Que me pueda ayudar, por favor? 13:8 al 14, por favor. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros. Un momentito, gracias. Gracias, lo divino. Este consejo, ¿para quién está siendo apuntado? Para la iglesia. Partiendo de esa premisa, ¿correcto? Esto es para la iglesia. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Y escuchemos, y esto obviamente el Señor está hablando a su vida y a la mía. Ahora sí, continúo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, cualquier otro mandamiento de estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al próximo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis los deseos de la carne. Evento. En el verso 13, 14 fue el último que leíste, ¿verdad?
nos habla, la exhortación para la iglesia en Roma era vestidos ¿de quién? Ahora vamos a entender lo que eso significa. Escuche esto, que es interesantísimo. El versículo 13, voy a enfocarme, el verso 13, nuevamente léelo, por favor. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Muy bien. En esta escritura, el texto que se ha leído, se nos exhorta a andar como de día. Dice, honestamente. Dice, no en orgías. ¿Entendemos esa palabra, esa frase? ¿Todos? No en orgías. Dice, y borracheras. No en lujurias. ¿Qué quiere decir esto? Deseo excesivo del placer sexual, exceso y demasía en algunas cosas. Y lascivias. ¿Qué quiere decir eso? Propensión a los deleites carnales, apetito inmoderado de algo, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias, es decir, el apetito desordenado de placeres deshonestos. Esto es el pan de cada día. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el pan de cada día. Pero a la iglesia se le exhorta, amén, a reconsiderar el consejo apostólico, amén, y tomar la posición a la cual Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Que tú puedas entender que si estás ligado a Cristo, amén, esto representa que tú puedes, con su ayuda, amén, ser guardado de la influencia de aquello que en otro tiempo nos mantenía esclavos. Esclavos a distintos tipos de pecados. Cuando estábamos sin Cristo, el pecado tenía autoridad, tenía injerencia, tenía poder sobre nosotros. Pero cuando Cristo murió en la cruz, llevó sobre su cuerpo en la cruz tu pecado, mi pecado, tu iniquidad, mi iniquidad, tu rebelión, mi rebelión. Amén. Y el pecado, amén, ya no tiene poder en tu personalidad como cristiano. De tal manera que podamos decir que todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que me fortalece en Cristo, en Cristo. Él es la esencia. Adelante, Sonia, ¿qué vas a decir algo? Solamente, por favor. Mientras mantengamos una vida de piedad, Correcto. va a ser posible vencer el pecado. El día, por más que digamos que decidimos un día por Cristo, pero si en nuestro caminar nos desviamos de ese comportamiento, de una vida de piedad y obediencia a Dios y a su palabra, hasta ahí llegamos. O sea, por eso es que necesitamos diariamente depender de Él. Correcto. Termino con esto, Bueno, ajustando, sí. y- Alejandro. Pero es ver cómo nosotros tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo, porque a pesar de eso, pide que nos dice vestidos como de día todos los días, nos está diciendo, es que hay un mandato, y a pesar de que es un mandato, en el caso mío, uno a veces dice, no, es que es envidia, pero de la buena, mentira, envidia es envidia, no hay envidia buena, no hay envidia mala, ¿sí? Uno de una u otra manera está lleno de molestias, entonces mire cuán importante es tenerlo y traerlo siempre en mente, ¿cierto? Consigo, vestido de día. No puedo tener envidias, contiendas, lascivia, lujuria. Porque todo eso se nos presenta en el camino. Todo se nos presenta en el camino. Lo único es que uno tiene que pedirle muchas veces para que no, Él no lo permita que uno caiga, que uno desfallezca, que uno se envíe. Pero eso, en el caso mío, ha sido una lucha muy importante, pero la búsqueda del Señor, Él lo mantiene aún. Gracias, Alejandro, una vez más, hermano Roberto. Perdón, como comentario nada más muy rápido, les compartimos, acabamos de llegar de México apenas ayer en la noche, y uno de los pecados que está sufriendo nuestro país es la idolatría.
llegamos a la frontera nosotros y entre más adentro íbamos hacia el sur de México, más idolatría se veía. Y veníamos nosotros comentando tú y yo de que cuánta idolatría existe en nuestro país y todos están involucrados y así le digo yo, así estuvimos nosotros también. E incluso yo saludé a una señora que yo tenía mucho tiempo que no la veía ni me acordaba de ella. Y le dije, bueno, ¿cómo estaba? Y otro dice, yo me acuerdo de usted. Dice, yo me acuerdo de usted. Usted una vez fue a levantar al niño Dios. Ahí estuvo cantando. No sé. Me vino de nada más. Yo dije, ¿dónde estaba? Y eso fue desde hace muchos años atrás. Yo tenía como 20, 21 años. Wow. Entonces, estábamos totalmente engañados. Exacto. Voy a terminar con gracias. Muy oportuno. Voy a terminar con eso. La Escritura te enseña a ti que estás en Cristo. Me enseña a mí que estoy en Cristo, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Tú lo aceptaste como Salvador, pero tienes que entender que Él tiene que ser ¿qué? Señor. Y si Él es el Señor en el trono de mi vida, quiere decir que tiene que tomar el control en cada área que hay en nosotros. Antes yo me iba aquí, me iba allá y decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora no, tengo que cambiar mi manera de pensar. Voy y me rindo a los pies de la cruz y le digo, Señor, esto tengo en mente, pero si tú quieres. Sí. Por la gracia de Dios, como usted lo está mencionando, tal vez la hermana le ha de haber dicho, tú hacías eso, pero ahora por la gracia del Señor, él está ahorita adorando al Señor. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Son exactamente ya la hora. ¿Quieren que lo siga la próxima semana o lo dejamos acá? Usted me dice. Continuamos la próxima semana. Pongámonos en pie. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Pongámonos en pie. Vamos a orar, mis amados. De los que estamos, ¿hay alguien que tenga alguna petición personal? Algo que desee por qué orar por usted o la familia. Estamos ahorita volviendo para comprar una casa y para que el Señor nos guíe a donde quiera. Amén. Amén. Vamos, para eso estamos, hermano, para poder respaldar. Amén. Vamos a orar por tu salud. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a orar. Emilio, presenta a Alejandro. Sí. Alejandro, ven aquí al frente, por favor. Pasa aquí al frente, Alejandro, por favor. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir respaldándolo. Ustedes se apellidan Ibarra y por su casita. El Señor los guíe. Amén. Oramos. Amén. Levanten sus brazos y diríjanse hacia aquí al frente. Emilio, ven, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos predicando tu palabra y enseñando tu palabra, y es por tus llagas que fuimos nosotros dados. Glorifica tu nombre, como hasta aquí lo estás haciendo en la vida de Alejandro, Padre. Su vida está en tus manos. En ti está el poder, Señor, de sanarlo totalmente, que se haga tu voluntad en su vida, que él pueda entender ello, que tu paz inunde su ser interior. Si él tiene que seguir pasando por este proceso, dale las fuerzas que él necesita a él, a su esposa y a su familia. Bendice este hogar, esta familia, guárdalos en tu palabra. Bendigo, Padre, a la familia Ibarra. Bendícelos, guíalos en el anhelo que hay en ellos de tener un techo. Padre, dales favor, dales gracia y que en todo seas tú honrado, exaltado y glorificado. Y bendigo, Padre, este grupo, Señor, de tus hijos aquí reunidos. Bendice cada hogar representado y también te ruego, Padre, y te suplicamos
por cada alma que ha escuchado esta enseñanza. Confírmala y séllala en cada corazón, que tú seas exaltado en todo esto. En Cristo Jesús oramos, todos decimos, amén. Así seas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.